Hola a todos, el siguiente video formará parte de una serie de videos que estaré haciendo, un poco explicando lo que en TikTok planteo, a veces opiniones personales, a veces criterios técnicos, cosas que no nos dicen, digamos, en las universidades, en las escuelas, cosas que no son las que normalmente se adornan cuando hablamos de la industria del audiovisual, de la televisión, del cine. Y bueno, nada, estaremos explicándole en cada uno de estos videos, pues estaremos dándole un poco de base al criterio que estoy emitiendo. Por supuesto, con mucho respeto, la idea de ninguno de estos criterios que emito en TikTok ni aquí son para que nadie se ofenda, nadie quiero respetarlo o quiero menospreciar el trabajo de otras especialidades. Precisamente el amor que sentimos por este medio es quien nos lleva a veces a hacer este tipo de videos, este tipo de contenido, donde queremos que la gente vea un poquitico más detrás de todo lo bueno que a veces se dice, no porque digamos las cosas que no son tan chéveres o que nos molestan o que nos pegan a diario, quiere decir que no amamos el medio o no nos gusta lo que hacemos. Y como les decía, la idea es desmenuzar un poquitico estos criterios que en breve tiempo estoy planteando en TikTok y que de alguna manera podamos interactuar, que en los comentarios si tienen alguna duda, algún criterio que por supuesto ayuda a profundizar esto que estamos planteando, pues bienvenido sea, sobre todo siempre con mucho respeto. Por supuesto, aclarar que nada de lo que digo, ni en mis comentarios allá en TikTok ni acá, para nada son una verdad absoluta. Todos los criterios que emito son muy personales, basados en conocimientos previos que tengo, en experiencia que tengo en el medio, por donde he pasado por varias especialidades, pero sobre todo, o sea, muy respetuoso de todos los que forman parte de la industria. A todos los que me están viendo, por supuesto, mucho respeto ante todo. En ningún momento, en ninguno de mis videos, soy absoluto a la hora de meter un criterio, sobre todo cuando todos pasan por nuestra subjetividad y bueno, de subjetividad podemos estar hablando toda la vida. Ya sabemos que este medio se puede hacer de muchas maneras y precisamente porque hay tantas maneras de hacer, no significa que una sea mejor que otra. Se trata de respeto, se trata de tolerancia. Si alguno se ha sentido ofendido, se ha sentido irrespetado por alguno de los criterios que he emitido, pues sin problema ninguno les ofrezco mis más sinceras disculpas, pero para nada ha sido esa mi intención. La idea es, como les dije, desmitificar, sacar cosas que se dicen detrás de cámara, cosas que escuchamos a diario, que vemos a diario, que no son las más bonitas ni las que adornan nuestra profesión. La temperatura de color de una fuente no se expresa en grados Kelvin, solo Kelvin. Cuando hacemos referencia a la temperatura de color de una fuente, necesariamente tenemos que echar mano a la escala de temperatura de color. La escala de temperatura de color es una escala que durante mucho tiempo, hasta ahora, pues ha intentado otorgarle un valor numérico a un determinado tono de color, a una coloración, ¿basado en qué? En el espectro visible, en la zona del espectro, digamos aproximadamente los 380 hasta los 780 más o menos, esto puede variar de una persona a otra, nanómetros. ¿El concepto cuál es? Pues nada, un radiador, el radiador de Planck. El señor Planck, un físico, mucho conocimiento de termodinámica, estableció que si un cuerpo, un radiador en este caso, que fuera capaz de ser lo suficientemente oscuro o negro, pues ¿por qué tenía que ser negro y por qué tenía que ser muy oscuro? Pues para que la coloración que él iba a empezar a emitir luego de ser calentado, pues cualquier radiación que estuviera en el ambiente, cualquier luz que estuviera incidiendo, cualquier luz que estuviera llegando al lugar donde se estaba haciendo este experimento, pues por supuesto que no afectara. O sea, que la absorbiera todo, porque recuerden que si refleja algo, pues nosotros estamos percibiéndolo. Este radiador de Planck iba a ser sometido a una temperatura, o sea, temperatura como tal térmica, lo que conocemos como temperatura, sensación térmica, calor. Cuando hablamos de unidades para referirnos a la temperatura, pues generalmente conocemos dos. Conocemos los grados Celsius y los grados Fahrenheit. Esto se debe principalmente a los nombres, los apellidos de quienes establecieron estas escalas. Una de las escalas más usadas, no necesariamente, pero casi la que más se internacionalizó fue la escala Celsius, antiguamente centígrados. Y la misma palabra lo dice, centígrados. Es como se divide en partes una escala que para nada es absoluta, es relativa. La escala Celsius de temperatura es una escala relativa. ¿Por qué? Porque hay un punto que establece el 0 grado y hay un punto que establece el 100. Ese 0 grado y ese 100 grados está condicionado ¿por qué? Por la temperatura de fusión del agua
y la temperatura de ebullición del agua. Para nadie es un secreto que la temperatura de fusión del agua es los 0 grados Celsius o 0 grados centígrados antiguamente. La temperatura de ebullición, o sea, a la temperatura a la que el agua se evapora, es a los 100 grados Celsius. Hasta ahí está bien y uno dice, ¿siempre se comporta así? No. Y como siempre no se comporta así, porque por ejemplo, influyen muchos factores externos. Digamos que no es absoluto ese valor de 0, porque el agua no siempre se va a congelar a los 0 grados. Y eso va a depender, como les decía, por decir alguno de ellos, la presión atmosférica, la altura y otros parámetros. Al no ser una escala, digamos, absoluta, entre otras cosas porque, por ejemplo, existe valor -5, o sea, podemos hablar de -5 grados Celsius, -10, -40, -1 grado Celsius. Esto deja de ser una escala absoluta, o sea, ¿dónde tenemos el 0 en una escala para empezar, digamos, a crecer? ¿Basados en qué? En movimiento de moléculas, o sea, en movimiento de elementos que chocan, en energía, que a partir de la interacción de ellas, pues se produce entonces lo que conocemos como temperatura. Quien hizo una escala que sí establecía un 0 absoluto, refiriéndose a qué? Al reposo total, reposo total. No hay interacción, no hay choque, cero energía cinética, no hay interacción ninguna. Es la escala Kelvin, la famosa escala Kelvin de temperatura, donde sí hay un 0 absoluto, que no es para nada relativo. A medida que se iba calentando ese cuerpo, ese radiador oscuro, a medida que se iba calentando, pues se iba observando una determinada coloración. A medida que seguía aumentando la temperatura, pues esta coloración iba variando. En función de la coloración que iba cogiendo ese radiador, se le iba otorgando un valor en la escala Kelvin. Es por eso que no hablamos de grados Kelvin. No se representa con grados Kelvin esta escala. Esto digamos que se hizo una distinción por allá por el año 1967, donde además, entre otras cosas, la escala centígrados se dejó de manejar y se le otorgó a la escala de temperatura como temperatura de grados Celsius, ¿sí? Entonces, por eso decimos que no es correcto referirnos a una escala de temperatura de color, que es una escala que está usando la escala Kelvin, pues no es correcto referirnos a ella con grados. Por supuesto, mi objetivo no es que ustedes se pongan a pelear con el director de fotografía, que ustedes no peleen con el camarógrafo, que ustedes no peleen con nadie de arte, o que ustedes no se pongan en contradicción con quien a día de hoy esté empleando el término, que alguien diga, no, esa lámpara tiene 3200 grados Kelvin y que de pronto usted lo mire mal o usted piense que es una persona que no tiene preparación o que no tiene experiencia o lo vea menos y tal. Ese no es el objetivo. Nunca va a ser mi objetivo que usted pelee ni sea absoluto con estas cosas. La idea es entender lo que nos están diciendo. Que nos gustaría que todos, digamos, lo manejen porque no son cosas personales, no son cosas que uno dice y yo quiero que tú lo digas. No, pero siempre digo, cuando usted escucha hablar de los médicos no hablan refiriéndose a procedimientos, a partes del cuerpo, con nombres que a ellos les parecen chéveres y tal, sino que utilizan los nombres científicos o los nombres que se le han otorgado a ciertos procedimientos, ciertas herramientas, que cuando nos escuchen, digamos que nos escuchen a todos hablando de alguna manera bastante parecida y que no haya tantas contradicciones a veces entre nosotros y, por supuesto, evitar la pelea, señores. No se trata de pelear ni discutir con nadie. Es conversarlo. Mira, esto no se dice así y decirlo en un tono que no sea ofensivo, que de ninguna manera parezca que lo que queremos es imponernos o que queremos parecer superiores y cosas por el estilo. Aunque lo veamos escrito en mucha bibliografía, que a veces no está actualizada, o se la escuchemos a gente que lleva muchísimos años en el medio, muchísima gente prestigiosa, con toda una obra y una carrera, y no por eso podemos, como dije antes, tratarlo a menos o tratarlos de ignorantes o de que no están correctamente preparados. La idea es que sigamos un poco desmenuzando criterios. Hay cosas más técnicas, hay cosas más personales, criterios en base a experiencias que he tenido, cosas que uno ve, o cosas que uno no le dicen. Y como les decía, mucho respeto y la idea no es ofender a nadie, la idea no es molestar a nadie, sino establecer un diálogo, por supuesto, constructivo, que nos vuelva un poquitico más responsable a la hora de decir, a la hora de hablar y a la hora de contar nuestras historias, que por supuesto queremos que cada vez sean mejores.
Saludos a todos y nos vemos.